El proyecto Parole d'auteur, palabras de autores, del colectivo Postscriptum, tiene por objetivo armar una base de datos de escritores y escritoras destinado tanto al ámbito académico como a un público en general. En ese marco, tenemos hoy el honor de entrevistar a la escritora peruana Karina Pacheco Medrano. Ella es escritora, editora e investigadora. Se doctoró en Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid y publicó su primer libro, La voluntad del Molle, en 2006, actualmente reeditado en Fondo de Cultura Económica. Están en su haber ya casi una docena de libros, entre novelas y antologías de relatos. Ha recibido el Premio Nacional de Novela Federico Villarreal por Cabeza y Orquídeas en 2012 y el Premio Regional de Novela en 2008 por No olvidemos nuestros nombres. Además, dirige Ceques Editores, en Cuzco, ciudad en la que reside. Se trata de una editorial independiente especializada en narrativa, antropología e historia andina. Ya tuvimos la oportunidad de entrevistarla hace unos años, pero nos pareció poco y hoy volvemos a solicitarla. Muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Vamos a empezar primero interesándonos en su proceso de escritura y vamos a empezar por la punta más lejana. ¿Cuánto hace que escribe y qué la impulsó a escribir? Bueno, en realidad, como antropóloga e investigadora en temas de ciencias sociales, tenía escritos desde hace casi 30 años, cuando estaba recién concluyendo la universidad, publicando artículos con temas que eran los que estaba investigando en esa época, al final de la carrera universitaria, que era sobre la producción de coca, los valores de la hoja de coca y los conflictos alrededor de la hoja de coca. Entonces, había empezado con artículos como escritura, ¿no? Escritura en ciencias sociales. Y, y bueno, tengo bastantes artículos especializados en temas de ciencias sociales y algunos libros en temas de racismo, discriminación, que fueron luego los que mm, fueron especialidad mía, han sido y todavía son especialidad mía cuando trabajo como antropóloga o cuando pienso la sociedad con Mm. cabeza digamos, de antropóloga. Pero siempre tuve claro desde chica, era como algo intermitente, que alguna vez me gustaría escribir una novela porque desde pequeña he leído bastante literatura de todo el mundo, no soy de la especialidad, entonces era un poco una lectura ecléctica. Y me acuerdo muy bien, siempre decía, tenía la idea clara de una saga familiar. Y la primera vez que tuve una laptop para mí sola, dije, acá me pongo a escribir la novela que ha estado dándome vueltas en la cabeza no sé cuántos años. Y esto en realidad fue anterior a La voluntad del muelle. Fue una novela como de 400 páginas, me salió. La empecé, me acuerdo muy bien, a inicios del 96 y la terminé como un año y medio después, mientras hacía el doctorado en Antropología de América. Luego le di varias revisiones, le di varias lecturas, le di a leer a varios amigos y la presenté a varias editoriales y todas o no me respondían o me decían que no estaba dentro de una respuesta diplomática. Entonces la dejé durmiendo y ya me entregué más a la antropología, a temas de trabajo en violencia política, relaciones políticas y de cooperación entre Europa y América Latina. Y el año 2004, a mediados, después de haber vivido bastantes años en Madrid, regresé al Perú con la intención de trabajar en la universidad, que era un deseo que también estaba ahí sobrevolándome mucho tiempo. Y, y en ese momento hubo varios quiebres o sea, el tema del desarraigo, el tema de readaptación y el tema también de confrontarte con una realidad como la peruana, donde la desigualdad y el racismo está demasiado normalizado, tan normalizado que no se ve. Entonces, en medio de todo eso, me hacía muchos cuestionamientos y la manera de canalizarlos vino a través de la
escritura de ficción, eh, empecé a pensar, por un lado, cómo se podrían vivir dos vidas, porque era un poco mi situación personal, es decir, estaba muy a gusto de vuelta en el Perú, pero también eh, como con el deseo de también poder vivir al mismo tiempo en esa Europa en la que había vivido tantos años. Y a partir de esa idea, se puede vivir dos vidas a la vez. Empezó a salir la historia de una mujer que tiene una doble vida, que iba por otro lado. Y entonces pensaba, también Perú es una sociedad muy machista y las dobles vidas de hombres con dobles familias es algo que ha sido relativamente común. Eh, Mucha gente recién se enteraba que tenía otros hermanos cuando el padre moría, pero a mis oídos también habían llegado algunos casos de mujeres, no necesariamente que tuvieron dobles familias, no, el caso de una mujer, obviamente por razones de embarazo, fundamentalmente, es difícil mantener una doble vida con dos familias a la vez, pero sí sabía de mujeres que habían tenido historias paralelas, sabía de mujeres que algún caso de que incluso tuvieron hijos y que el resto del mundo se enterase, ¿no? Entonces pensaba que me parecía más interesante hacer una doble vida de una mujer, pero llevada a unos extremos. Y empecé a trabajar con esa idea y nada más empezarla salieron todas las tramas que podrían explicar por qué esa mujer tiene doble vida. Ujú, Y así empezó La Voluntad del Muelle y esa fue ujú. mi primera novela que se publicó en marzo del 2006. Has evocado la doble vida como elemento autobiográfico en parte. También es una doble vida creativa, porque cómo cohabitaron la antropóloga que está realizando, está escribiendo una tesis y la escritora de ficción, porque si lo he entendido bien, cohabitaron en el tiempo, quiero decir, Sí, son totalmente. escrituras totalmente diferentes. ¿Cómo se habita eso? ¿Cómo se consigue? Yo no me lo explico porque era tal vez porque escribía la novela a la par que estaba terminando el último año del doctorado y a la par la última parte ya cuando estaba empezando a definir mi tema de investigación para la tesis de doctorado. Y yo creo que visto en retrospectiva hay cosas que en el momento no podemos ver, eso en general sea uno escritor o en la vida misma. A veces eh, lo que más nos habita y quiere expresarse en nosotros, no lo podemos ver en ciertos momentos. Mm, Y sin embargo está reventando corsés y buscándose salidas mm. por todas partes. Buscar resortes por Es donde escapar. Vale. sí, y cuando lo que más amamos, lo que está más en nuestra esencia, no lo podemos ver, igual encuentra fuerzas. Yo me pongo a pensar ahora, la verdad es que gracias a tu pregunta me estoy dando cuenta que me era muy natural mm, pasarme noches enteras y días enteros encerrada en casa, escribiendo, 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 porque era un delirio tan maravilloso que no me suponía un esfuerzo, pese a que al mismo tiempo estaba haciendo los estudios de doctorado. Era como, el esfuerzo hubiera sido mantenerme en un corsé de, ese sí hubiera sido el esfuerzo terrible. Y Y, no, lo otro era placer y delirio. y este placer y delirio que también has explicado en cuanto a tu primera obra, La voluntad del Molle, ¿cómo ha seguido, cómo se ha transformado en el resto de obras? ¿Ha seguido un proceso? ¿Hay un plan de trabajo para escribir cada una de las obras? Cuando te enfrentas a la página en blanco, y la icónica página en blanco, ¿te enfrentas ya teniendo un esquema adelante o te dejas navegar por lo que venga más adelante? En las novelas tengo una idea central de aquello que quiero contar, del punto nodal al que quiero llegar con la novela y algunos elementos que deben como dar el gatillo para la novela.
Ahora bien, en el proceso de mi escritura, una vez que tengo eso centrado de a dónde quiero llegar, cuál es el centro o los puntos centrales de la novela, ya lo demás es casi viene en el camino. Sé más o menos bien por dónde empezar. En algunos casos he ido más atrás. Una vez que ya tenía la novela, me daba cuenta que en realidad el comienzo estaba como en sinuoso, en arenas movedizas y necesitaba algo más solvente y he ido para atrás para darle otro inicio. Entonces, pero en general tengo siempre en las novelas fijo qué cosa, a dónde quiero llegar. ¿Y qué relación tiene en tu obra la autora con los personajes? Pues creo que mucho porque he tenido una vida muy intensa eh, y eso por un lado. Y por otro lado, tal vez por eso he sido antropóloga. Mira, no, yo no me arrepiento ni un día de haber estudiado antropología. Amo esa carrera. Es una carrera cuya metodología empieza por recordar que somos personas llenas de prejuicios y que nuestro punto de vista está teñido por todo lo que te dice la sociedad, por todo lo de cómo ser, ¿no? Entonces, una vez que te liberas de ese chip introducido desde que somos pequeños, ¿no? Es que tú eres así, yo soy así, pero en realidad cuánto de eso yo soy así viene influido por lo que te dicen de cómo tienes que ser. Entonces, esa cosa de mirar al otro con profundidad, recordando que tiene su historia particular, tiene su realidad, de algún modo también creo que me ha ayudado mucho a la hora de escuchar. Aparte que antes de estudiar antropología siempre me ha gustado mucho escuchar sobre todo a la gente mayor. Entonces, hay parte de mi vida, pero hay otra parte que tiene que ver con historias que oyes, que no necesariamente son historias que van a entrar en la novela, pero que te dejan pensando mucho, ¿no? Es decir, no sé, historias que te cuentan, por ejemplo, que pueden ser historias traumatizantes o historias que te hacen pensar en un personaje, ¿no? Tenía unos tíos abuelos que estaban llenos de historias, eran esos narradores orales natos que guardaban la memoria histórica del Cusco de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando ellos nacieron y fueron pequeños. Y la memoria de su infancia era prodigiosa. Entonces yo podía ver cuando él contaba cuando llegó el cometa Halley y pasó por el Cusco el año 1910 y que ellos se quedaron mirándolo con todos los miedos de que de pronto no se le debe señalar, porque si señalas te pudre el dedo y esa historia del asombro, de cómo es visto por los niños, era como que me parecía de una riqueza, de una densidad más allá de la propia experiencia de ver un cometa pasando por el firmamento. Entonces, ese es un elemento, por ejemplo, que me parecía hermoso, sugerente, algo universal también, porque ese cometa, por lo visto, el de 1910, lo vio todo el mundo, ¿no? Y entonces me parecía hermoso. Y en algún momento de mi tercera novela hay una escena donde Sí, sí, los personajes están hablando del cometa Halley, ¿no? correcto. Sí, sí. Me da la sensación que su condición de antropóloga hace que tenga acceso a una fuente inagotable de inspiración, de una cierta manera. Sí, sí, la antropología, al soy de una escuela de la antropología donde todavía era como fundamental hacer mucho trabajo de campo, ir Mm. al campo, recoger historias, además probarse a uno mismo en entornos muy distintos de, del mundo no urbano. Eh, Últimamente la antropología en el Perú ha tendido a ser más urbana Mm. que de campo, ¿no? Entonces, pero creo que hasta los 90 todavía quienes hemos estudiado antropología hemos hecho mucho trabajo de campo, o sea, sin decir que no hay antropólogos que lo hacen ahora.
Entonces creo que ir a la Amazonía y luego por el trabajo también como antropóloga, salir de mi entorno urbano para abordar entrevistas, encuestas, tomar notas, observación de campo en la Amazonía, sobre todo en la Amazonía. Como antropóloga he trabajado más en Amazonía que en Sierra. Eh, Creo que también es como una apertura de ojos a otras realidades y a otros múltiples temas sociales, políticos o ambientales. No se reconoce en la antropología de laboratorio, entonces. No, me gusta mucho leer los textos de antropología escritos por colegas, pero cuando he aplicado antropología casi siempre ha sido antropología así muy sustentada en terreno. Volviendo y para acabar con su relación con los personajes, ¿alguna vez se le ha ido de las manos un personaje? ¿Alguna vez no supo qué hacer con él? ¿O lo tenía todo más o menos programado y de repente realiza algo que no contaba, con lo que no contaba? Sí, unas cuantas veces han aparecido personajes que resultan así fundamentales, que no estaban previstos y de pronto toman una vitalidad y una fuerza que al final, en algún caso, le daba consistencia a la novela. Me acuerdo mucho, por ejemplo, en El bosque de tu nombre, Mm. tenía los personajes y estaban todos ahí, y de pronto aparece una mujer que podía haber sido un personaje menor y que luego toma una potencia muy grande y le da un sentido mayor a la propia intriga de la novela y a la consistencia de la novela. Igual me ha pasado con otro personaje de La sangre, el polvo, la nieve, también una mujer que va a aparecer como muy secundaria, permanente pero secundaria, pero hacia el final de la novela es fundamental, ¿no? Y, digamos, su aparición en la novela le da una potencia al final muy grande. Pero también me ha ocurrido que en algún momento, en el caso de Las orillas del aire, yo estaba fascinada por una historia que me salió bien al principio de la novela, que tenía una potencia muy grande, pero al final era como que la novela aparecía con un brazo muy largo, que ese brazo podía ser muy bello, pero al cuerpo de la novela no le hacía nada bien porque se iba por otros lados. Y claro, había que practicar la amputación y es súper duro tener que Que hacer amputar. los Oh, cortes, ¿no? ujú. Y decir, sí, esto suena muy bien como una historia individual, pero acá en esta novela está además. Puede ser que en La voluntad del Muelle, novela que ha evocado antes, su primera novela, ya se contengan gran parte de los personajes que vienen a posteriori. Creo que más que los personajes, los temas, ¿no? El tema de violencia Correcto. política, el tema del racismo, el tema de los secretos familiares, el tema de los mundos en contraste, urbano, rural, eh, el tema de autodescubrirse uno mismo en el proceso de descubrir, digamos, un secreto que parece externo, pero Mm. también darnos cuenta que nosotros tenemos partes Sí, sí. escondidas. Acaba de evocar una serie de elementos de actualidad. Pasamos al segundo bloque, que sería un poco qué relación mantiene con la realidad en su obra. Y pienso que desde las Helenas y Elisa, de La voluntad del Muelle, hasta la Aira, de la más reciente, La orilla del aire, a sus personajes parece recorrerlas un interés vital por resolver un enigma, normalmente ligado al vacío dejado por una ausencia familiar. Hay siempre que indagar, desentrañar, desvelar, cubrir espacios dejados por la historia personal de sus personajes. ¿Qué relación puede haber en este sentido con la realidad de su país? O lo que es lo mismo, ¿cuál es su relación con la realidad dentro de su escritura? Sí, yo creo que es muy estrecha, ¿no? Y es muy estrecha quizás por un interés personal. eh, Vengo de un entorno familiar que siempre ha estado muy interesado por temas de la política, eh, de lo que ocurre en el país y
lo que ocurre en el mundo. Creo que eso influye mucho, eso ha influido mucho un poco en una cierta pulsión por el interés por lo político y lo social. Pero por otro lado, de nuevo está esa antropología que también te ancla mucho en la realidad social, ¿no? Y temas que siempre como que hieren en Perú, no solo el de las desigualdades y el racismo, pero también la doble moral, ¿no? Está demasiado extendida la doble moral. Entonces, los secretos, y creo que sobre todo el tema de los secretos es algo que pesa más en clases medias y altas porque históricamente han estado empujadas a que para tener el poder y conservarlo tienes que cumplir con una serie de patrones. Y esos patrones son tremendamente opresivos. Entonces, he visto tantas tragedias, o he sabido de tantas tragedias íntimas que tienen que ver con opresiones sociales, con esquemas sociales que están impuestos. Entonces, no sé, quizás es una cuestión de rebeldía contra esas opresiones que no solo son políticas, que no son sociales, sino que también constriñen la libertad de ser de las personas. Y por eso quizás son temas recurrentes, porque siguen siendo muy recurrentes en la vida diaria. Quizás ahora menos que hace 20 o 30 años, pero en el fondo siguen lacerándonos como sociedad y siguen lacerando a muchos individuos como consecuencia de esa opresión. Y en ese lacerar, en esa situación que acaba de escribir, la situación de la mujer la vemos como eje principal en sus obras. ¿En qué sentido el hecho de ser una autora le ha marcado como escritora, su condición de mujer? Bueno, tengo una relación estrecha con mis personajes femeninos porque de algún modo hay una suerte de empatía natural con un personaje femenino, si bien también me ha gustado usar voces de narradores varones en algunas novelas. Y por otro lado, creo que sin proponérmelo de manera deliberada, o sea, por un lado es una cosa muy natural que me sale escribir sobre personajes femeninos o con narradoras femeninas en la mayoría de mis trabajos, pero por otro lado creo que también era mi visión como lectora. Eh, Sentía que en la mayoría de novelas, incluso en algunas novelas catalogadas como grandes novelas, los personajes femeninos están demasiado estereotipados o son demasiado secundarios o tienen un comportamiento muy pasivo. Y como antropóloga, bueno, ya había publicado un par de novelas, pero me acuerdo que hice algún trabajo que se llamaba Guerreras o Resignadas, Mm. sobre las imágenes de mujer en la historia y en la literatura, ¿no? En y tenía que ver con eso. Yo veía que en, en la mayoría de novelas peruanas que se estudian normalmente hasta ahora en las escuelas y colegios, casi siempre son libros de autores varones. Hay muy pocos libros de mujeres. Y por otro lado, en estos o no aparecen mujeres o los personajes son femeninos, son demasiado secundarios, demasiado pasivos o demasiado estereotipados, ¿no? O sea, y decía, pero si yo veo mujeres en la vida diaria que son tan complejas, tan tremendas, y pensaba en la propia Clorinda Mato, ¿no? Su novela icónica Ave sin nido, Mm. las que toman la batuta centrales son mujeres, no son pasivas. Y en sus, digamos, los personajes femeninos son los que deciden, ven cómo torcer la historia cruel que les ha tocado encima y tienen una agencia, ¿no? Eso que se llama agencia a la hora de mover hilos desde las posiciones
de poco poder que tienen asignadas, pero se mueven, ¿no? Y veía que esa pauta se repetía mucho y decía, de algún modo estas mujeres están retratando la realidad mejor en la literatura que unos hombres que nos ven siempre pasivas. Ujú. Y entonces decía, no, el mundo femenino para explorar en la literatura es tan amplio que también tenía ese planteamiento, pero digamos que de manera más natural me sale escribir con personajes complejos femeninos como los que conozco. Lo acaba de evocar. ¿Escribe para un tipo de lector en especial, lector o lectora? ¿Piensa mucho en el lector cuando escribe? Y la verdad que no pienso tanto en el lector o en la lectora porque es como que la novela se impone primero, es decir, la historia que quiero contar, los demonios con los que quiero pelear, porque la literatura para mí también es una suerte de ring de box. Ujú. Entonces, todo aquello que me fastidia, todo aquello que me parece que merece ser desnudado, destripado, Mm. que a mí me molesta o que me asombra o deslumbra también, ¿no? Y que siento que hay que tratarlo y abordarlo con mucha delicadeza en un lado y en otro pelear. Es como, es lo que primero me impulsa, ¿no? Quiero contar esto porque me parece que esto necesita ser resuelto, develado, expuesto, destripado, diseccionado y hacerlo a través de la novela. Luego no me pongo, obviamente tengo la esperanza de que esto toque, que esto pueda generar preguntas e interés en los lectores, pero no estoy buscando un tipo de lector. La sorpresa es cuando vienen lectores y lectoras y me escriben con cartas muy lindas y pueden ser de ámbitos muy distintos. Y en el momento que recibo esas cartas, siento que, ha, que ha tenido un sentido, ¿no? ¿Tiene una relación fluida con sus lectores y lectoras? Bueno, siempre que recibo una carta la leo una, dos, tres veces y luego me gusta responder. No da tiempo para mantener una relación fluida con todos, quizás con algunos, ¿no? Sobre todo se agradece a aquellos que en las primeras novelas, cuando no tenían mucha repercusión ni difusión en ningún medio peruano, eh, todo corría por el boca a boca y han surgido amistades con algunos lectores de ese primer periodo que sin ningún tipo de publicidad simplemente estaban esperando que el próximo libro iba a leer. Y entonces siempre se agradecen esos primeros lectores de manera muy especial, porque sin ese aliento creo que quizás hubiera seguido, pero necesitas esa comunicación con quien lee al otro lado y te ¿Cómo descubre. fueron ellos los que le hicieron sentirse por primera vez escritora? ¿En qué momento se dio cuenta que era una escritora y que iba a ganarse la vida por medio de la escritura? Yo creo que recién con mi tercera novela, porque Mm. o sea, en realidad yo me sentía la pulsión de ser escritora, Ujú. me daba cuenta que necesitaba escribir, pero paralelamente siempre andaba trabajando también con la antropología, he trabajado en 20.000 cosas en mi vida, y, pero recién decía, bueno, he escrito una sola novela, creo que con una sola novela, sí, podría considerarme escritora, pero no, yo creo que así como para ser antropóloga necesitas sacarte un título, sentía que Correcto. necesitaba escribir más, sentía que necesitaba de algún modo tener un trabajo relativamente sólido para llamarme escritora, porque de que era antropóloga lo tenía muy seguro, y ya recién con la tercera novela sentí, sí, soy escritora y tengo ganas ahora mismo de escribir más cosas y tengo toda esa pulsión por seguir en esto. Es difícil vivir de la pluma en el Perú o Sí, en algunos países, tanto occidentales como voilà, de América Latina. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive? bueno, yo en realidad sigo compaginando trabajos, ¿no?
mm, Ya cada vez hago menos trabajo de antropología porque la antropología, la última vez que hice un trabajo bastante amplio, o sea, puedo hacer evaluaciones de proyectos, ujú, pero siento que me cuesta más al momento de redactar los informes y todo eso porque es un lenguaje que tiene que ser muy constreñido. Pero la última vez hice la historia del Parque Nacional mm, Bauaja-Samene y de la Reserva Nacional de Tambopata. Fui feliz, enormemente feliz en el trabajo de campo, yendo a la selva, yendo a tomar, a hacer entrevistas bien adentro de las reservas, hasta la zona donde es permitida la presencia humana en el caso del parque natural, aprendiendo tanto ujú, de las vidas de otras personas que viven en ujú, situaciones tan distintas. Adoré, eso siempre adoro el trabajo de campo. Ahora, a la hora de ponerme a toda esa información que me parecía tan rica en términos personales, sociales, políticos, que me hacía muy humilde porque decía, wow, encontrarte con gente que era de mi misma edad y, es una historia que me tocó particularmente porque éramos prácticamente de la misma edad. Esto fue hace 4 años, 5 años, la investigación de campo, el libro salió hace 4 años, y que te contara que cuando eran niños, sus padres eran migrantes de la sierra a la selva, que había una escuelita de paja donde era para todos los niños, donde se habían contratado un profesor para que les diera clases a los niños y que iban, pero claro, todos vivían como en caseríos muy alejados y que a veces al ir al colegio había niños que no habían desaparecido, pero no por estas cosas urbanas de que algún pervertido se lleva a los niños, sino porque le picó una boa, porque se perdió en el bosque o porque le atacó un otorongo, mm, que a su vez estaba defendiendo a las crías ujú. y que siempre andaban en grupo porque así se podían proteger y si alguien le picaba. Pues yo decía, somos un mismo país, esto era la selva de Puno, que es relativamente cerca de Cusco, y sin embargo tenemos historias de vida tan radicalmente Ouais, distintas que ouais, probablemente la historia de este niño pueda parecerse más a la de alguien de una zona de África que tiene zona de bosques y que es más parecida a alguien de África mm, que a alguien de mi propio país, de una región tan vecina como es Cusco de Puno. Y a su vez, la historia de este niño, de quien fue niño como yo, al mismo tiempo, era radicalmente distinta de la de alguien del mismo Puno, de la zona de Ande. ouais. Pero el tema de las dificultades para asistir a la escuela, eso está en todo el Perú. Ese factor, Entonces, perdón, acaba, perdona, perdona. claro, a- abrir los ojos a todo eso, maravilloso. Pero al momento de cómo o sea, me pasaba horas escuchando cada historia o prestando tanta atención a los detalles y luego resumir todo eso para un libro donde se tiene que centrar, acotar, y ahí sí me costaba mucho. Ese factor geográfico que acaba de evocar, esos tres Perús, la selva, la sierra, la costa. Existen tres literaturas. Pienso un poco en ese famoso término, esa construcción intelectual que es la periferia. ¿La periferia de qué? ¿Qué es la periferia intelectual o geográfica? ¿Se asimilan? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Yo creo que quienes escribimos yo vivo en Cusco, Mm. que ciudad, ¿no? Entonces, pero creo que quienes vivimos, cada uno de nosotros es periferia de algo. O sea, ¿qué es lo central? El tener encima mucha atención mediática, sí, puede ser central de cara a los medios, de cara a lectores que pueden estar en muy diversos ámbitos. Pero en nuestra vida misma, ¿quién es periferia de quién? Nosotros en las ciudades podemos tener muchas más posibilidades de publicar, de ser escuchados, pero si yo voy a la selva y no sé pescar, ¿de quién dependo? Dependo de que alguien se entere que yo fui a la selva si yo quiero sobrevivir,
no soy nada, o soy muy poco con los conocimientos que he abarcado en la ciudad para sobrevivir. Y si no tengo las herramientas para contemplar, tampoco voy a poder hacer gran cosa. Entonces, pero sí, se podría hablar de periferia en el sentido de periferia en cuanto a la atención mediática, Mm. en cuanto a la atención política que se da a un tipo de población. Acaba de evocar la selva, la contemplación. La naturaleza es un elemento diegético fundamental en su obra, tanto a nivel simbólico como metafórico. ¿Hay algo de programático en cuanto a la presencia de la naturaleza? Lo digo porque siguiendo un poco los títulos, sendero, bosque, aire, lluvia, o incluso los capítulos que aparecen en las orillas del aire, las piedras, las orillas, el agua, el aire. ¿Cómo ha surgido en su obra la naturaleza? Creo que es de manera muy natural, o sea, yo no me había dado cuenta de digamos, de este estilo, de esta tendencia o de estos aires con la naturaleza hasta que François Sauvé me tomó atención, prestó atención a esto porque, no sé, para mí era como muy natural que aparezca la naturaleza, porque mm, creo que ahí el Cusco, ser del Cusco, ha influido mucho en mi mirada, o sea, somos un- una ciudad que está rodeada de grandes montañas, donde se ven picos nevados desde la propia ciudad. Y las montañas tienen eso, ¿no? Que cuando vives permanentemente rodeada de montañas de algún modo, creo que a muchos nos pasa que te sientes pequeño, eres una cosita pequeña frente a una cosa enorme, que es la naturaleza, ¿no? Y por otro lado, aunque hablemos castellano, digamos, la cosmovisión quechua de darle mucha importancia a las cosas de la naturaleza, a sentirlas vivas, a sentir que la naturaleza, el sol, ¿no? O sea, el sol siempre, desde que eres un nene, hoy es el tema de que para los incas, obviamente el Cusco Sí, sí. era capital del imperio inca, para los incas el sol era un dios, la luna era la diosa, se le rendía culto, la madre tierra. Entonces son elementos que están ahí desde que eres chiquito y pues se te meten por la cabeza. Y por otro lado, pues en Cusco ha sido y todavía es muy frecuente, pero en la época que yo era niña era lo más común, ir continuamente al campo los fines de semana, a algún pueblo, si no todos los fines de semana, muy frecuentemente ir al campo, estar cerca del río, estar viendo cómo crecen las plantas en las chacras del campo. Y ya por un tema familiar también, eh, desde pequeña he ido mucho a la selva. Entonces creo que, claro, cuando yo construyo una trama, a mí me parece que la naturaleza es como natural de que mientras los personajes están haciendo algo, pues están viendo árboles, pueden sentir el viento, de pronto surge una hormiguita y la hormiguita irrumpe como un personaje que puede sugerir o simplemente eh, interviene como con un dedito que lanza un aire, ¿no? Entonces, no sé, es como algo natural, no es algo deliberado. Hay algo orgánico en su escritura y eso se ve y se va construyendo a medida que va pasando. Acaba de evocar la condición de quechua hablante. Es algo que aparece mucho en sus novelas, a pesar de aparecer pocos términos en quechua. ¿Es un marcador social hoy? Bueno, en el Cusco de Mm. mi infancia, la mayoría de padres, aunque fueran, digamos, no tenías que ser del campo para que no lo supieras. Mi mamá y mi papá, los dos hablaban el quechua. Mi papá bastante mejor que mi mamá. Entonces, cuando en casa el idioma era el castellano, pero cuando ellos querían hablar algo en secreto de que no quisieran que nos enterásemos, hablaban en quechua.
eso ha sido muy común, pero ya no nos enseñaron a nosotros el quechua porque en la ciudad, el colegio, todo era en castellano. En cambio, en la época que ellos eran niños, el quechua era muy, muy utilizado y ellos habían crecido la parte de la infancia en el campo. En el campo todo era bilingüe, castellano-quechua. Eh, y eh, entonces también hay el tema ahí de la dramática Mm. estratificación social. Muchas de las personas que trabajaban en las casas venían del campo y hablaban en quechua. Y entonces el idioma usado era el quechua, ¿no? Hasta ahora todavía en muchas casas de Cusco, porque es como muy típico que muchos chicos y chicas que quieren proseguir estudios en la ciudad Mm. van a trabajar a las casas de la ciudad para acceder a una mejor educación a la que pueden obtener en el campo. Entonces, si en la familia se habla quechua, muchas veces el quechua sigue ahí muy vivo. Ujú. Entonces, aunque yo no he sabido el quechua de nacimiento, siempre ha estado bailando en mi cabeza, siempre he sabido parte de... Mi mamá dice, uff, te debería haber enseñado cuando eras pequeña, ¿no? Ujú. Sobre todo porque luego estudié antropología y cuando eres antropólogo y hablas muy bien el quechua en el Perú, sobre todo en sectores andinos, Mm. es una gran ayuda. Pero sí, he tratado de aprender un poco más, Mm. aunque no, digamos, tengo un quechua muy básico. Su editorial lleva un nombre quechua. Eso no es Sí, banal. sí, 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 sí. Seques Editores, que uf, me parece tan hermoso lo de los seques. Claro, los seques son los surcos, por un lado son los surcos para sembrar, Sí. pero por otro lado el sistema de seques era algo sumamente sofisticado, Sí, un sí. sistema muy sofisticado, por el cual los incas organizaron el espacio geográfico Mm. eh, en 41 líneas que partían desde el Cusco Mm. para organizar digamos, el culto religioso, Ujú. para organizar la Ujú. distribución espacial y administrativa y la organización política. Y se extendía, ¿no? Pero también eh, es muy sofisticado porque el tiempo, la cronología, la medida del tiempo también se basaba en un sistema de seques. Entonces es bastante complejo de entender cómo combinaban las dos cosas para la medida del tiempo y el espacio. Pero el centro nodal era Cusco, entonces a nosotros que éramos muy ambiciosos cuando creamos la editorial, decíamos, pues hay que recuperar, muy orgullosos también Sí, sí. de ser de Cusco, decir, hay que recuperar esta cosa del Cusco como un lugar de donde salen diferentes líneas de publicación Ujú. y que publicamos autores de acá, pero también de diferentes eh, países del mundo eh, para recuperar nuestra condición de imperio. Bueno, le iba a preguntar cuál es la labor que se esconde detrás de esa editorial, pero me la ha desvelado, o sea que voy a cambiar de... Y me gustaría ya para ir acercándonos hacia el final y a partir de lo que nos ha explicado de las editoriales, ¿qué relación mantiene usted como escritora con las nuevas tecnologías, sobre todo en este periodo planetario que hemos vivido con la situación sanitaria, donde todos nos hemos tenido que dar un paso adelante en las nuevas tecnologías? ¿Cómo lo vive como escritora? ¿Como una Bueno, ayuda? Como... antes de la pandemia empecé a leer muchos libros electrónicos, Mm. sobre todo por la facilidad de la portabilidad, porque, por ejemplo, leí 2666 de Bolaño, la primera vez que lo había visto, Mm. creo que el volumen de
de 2666 me echó para atrás. Dije, Sí, sí. voy a buscar un buen momento para poder leer. Pero luego lo compré por ebook, por libro electrónico, y no me daba cuenta y avanzaba, la verdad, y estuve totalmente sumergida. Y creo que en 5 o 6 noches, días, tardes y noches de amanecida me leí el libro que me parecía tan apasionante. Ujú, Y creo que si lo hubiera tenido, o sea, y además podía pues llevarlo a todas partes sin que pesara, ¿no? ujú, Ese ujú. es el Sí, sí. tema. Entonces, creo que en casos como, y ahí me he dado cuenta cuando hay un libro bastante voluminoso, y voy a probar con esto porque Ujú, como que vence la pereza mental sí, sí. de ver un libro grande y decir, creo que no voy a poder leerlo por el tiempo que puede implicar. Esto antes de la pandemia. Ahora, paradójicamente, o también para conseguir libros que no podía conseguir en Perú. Claro. No todos llegan, o a veces algunos llegan a las grandes librerías en Lima, algunos un poquito raritos, que una quisiera leer, y sin embargo, mm, a través del libro electrónico los he podido leer. Ahora bien, paradójicamente, con la pandemia ha sido tanto el trabajo que tenemos que hacer frente a la pantalla. Sí. Al mismo tiempo, a mí me encanta leer el periódico en papel, me encantaba eso, pero Ujú, claro, con la pandemia había que limitar salidas, limitarlo todo, ujú. y mm, la prensa internacional siempre la leo por, por pantalla. Entonces ya los ojos creo que ya ahora mismo no me dan para, Ujú, más bien vuelvo al calor de lo que te da un libro físico, que cansa menos la vista también ujú, y te da el placer de tocar, que en este tiempo hemos perdido, ¿no? El ujú. tacto, el placer de tocar a las personas, los objetos. Y entonces, libros, con la pandemia, más bien, solo estoy leyendo libros Papel. en papel. Mm. En todo caso, las nuevas tecnologías han servido para tener más acceso a una serie de literatura que quizás en papel no llegaban, como, bueno, sus obras, incluso en Europa, algunas son difíciles de conseguir en papel. Sí, ¿Vale? Es algo que quería evocar con usted, ¿vale? Y entonces, ebook ha ayudado a esa accesibilidad, eso es interesante. sí, mucho. Felizmente, los últimos libros míos o ¿Vale? las reediciones de libros anteriores ya están todos en ebook, y entonces eso es un salto enorme porque a mí misma me ha facilitado leer muchísimos libros en ebook que no podía conseguir en Cusco, o porque no habían llegado a Perú o porque no los podía conseguir, o a veces por un tema económico, ¿no? O sea, Sí, hay sí, claro. libros que pueden ser muy caros, Sí, sí. obviamente por obvias razones, y solo están en papel, Ujú, ujú. y dices, uy, entre el peso, los costos de envío, etcétera, el ebook me resuelve esto y lo puedo leer y cargar Mm. junto con muchos otros libros en Sí, sí, claro, una cuestión de sí, espacio. Sí, sí. sí. Y en alguna entrevista le he oído hablar que el cine es un elemento importante en cuanto a la inspiración. ¿Ha pensado alguna vez en la aparición, la adaptación de alguna de sus obras al cine o a las series? ¿O lo tiene en Eh, cuenta cuando escribe? no, o sea, me he dado cuenta que el cine, igual que con el tema de la naturaleza, me he dado cuenta que amigos que son cineastas me dicen que cuando han leído mis novelas les parece que estuvieran viendo una ¿Mm? película Sí, por sí. la dosificación de la parte del suspenso y todo esto. Y entonces, y a mí me ocurre que cuando estoy escribiendo, a veces estoy viendo escenas, y Sí. creo que eso tiene que ver con, probablemente, con que he visto muchas películas, o sea, soy cinéfila, bastante cinéfila, y entonces supongo que hay una parte que influye Mm, inconscientemente a la hora de crear escenarios. Y por otro lado, mm, antes de, ya había escrito mi primera novela, la que nunca se publicó, porque sí. esa se quedó aparcada. Nos reuníamos con un grupo de amigos
para 20 años antes de... Y me acuerdo que cada uno daba durante 2 sesiones un taller a los demás de lo que más sabía hacer. Era como reunirnos alrededor de divertirnos, pero cada uno daba un taller de cómo hacer algo en aquello que tuviera mayor experiencia. Y un querido amigo que es guionista, me acuerdo que ahí nos dio unos tips que yo no me había dado cuenta que también eran importantes para la literatura. Y me acuerdo que en guión él decía, un guionista tiene que estar muy al tanto de decir, en eso estaba con el bebé que no paraba de llorar y estaba desesperado sin saber qué hacer, cómo hacerlo callar. En ese momento llamaron por teléfono y fue a contestar el teléfono. Y luego al poco rato se le ve que le piden que verifique algo en el escritorio. Entonces, y él decía, estas cosas uno tiene que explicar en algún momento dado qué hace con el bebé Sí, o si corta la llamada, sí, porque sí, sí, es sí. un poco difícil tener un bebé en un brazo, estar buscando en un escritorio Claro. sin que el bebé se te caiga o que el bebé te Sí, arañe sí, sí, o sí. que pase algo, ¿no? Entonces, ese tema de que visualmente hay que imaginar escenas y no creer cosas que uno las puede escribir Mm, pero que en el inconsciente, ni ay, siquiera el consciente, pero el inconsciente del lector se va a dar cuenta que hay algo de falso sí, sí. o que hay algo que falta explicar que se está saliendo de las manos. Entonces creo que eso fue muy útil porque cuando tú te imaginas las cosas mientras las escribes, te das cuenta que estás haciendo que esa ficción, que es ficción, aterrice más en la realidad. Sí. Y ahí, digamos, hay eso que viene del cine, pero ah, que, que viene Subyace, dado por un taller de guión, mini taller. y subyacen códigos cinematográficos, sí, sí, sin duda. Y ya para acabar, en relación a la recepción, ¿qué tipo de autora es? ¿Está al corriente de la crítica, de la opinión? ¿Sigue la recepción de su obra o mantiene una relación paralela, distante? Bueno, mantengo una relación paralela. La sigo cuando, por ejemplo, no sé, me han entrevistado para hacerme eh, de algunas revistas o medios que trabajan literatura y me escriben para decirme que quieren hacer una entrevista. Entonces, en esos casos sé que va a salir Sí. y en otros a veces recibo la nota de escrito esto sobre tu trabajo y me entero luego, pero no estoy pendiente de qué se escribe o qué no se escribe. eh, Tal vez porque si no llega muy directamente a mí, no me entero, ¿no? Es lindo cuando te encuentras con sorpresas de gente que ha escrito cosas lindas, pero sin que una haya tenido noticia en su momento. Ujú. Y a veces te pasan la voz amigos, a veces te la pasa la voz la propia persona que ha escrito algo. Y, y cuando alguna vez hay alguna cosa que no es tan positiva, me gusta prestar atención para ver si se Ujú. puede aprender algo o puede que no estés de acuerdo Sí, con sí, claro. alguna cosa que no salió. Y para concluir, ¿cuáles son los proyectos? ¿En qué proyectos se encuentra y cuál es el futuro literario? Bueno, ahora mismo como en marzo terminé de darle vueltas a una nueva novela que escribía desde fines de 2019 y todo el año de la pandemia. Y la novela va a salir ahora en octubre, fines de septiembre, octubre de este año. Y es una novela que contada desde un presente evoca, y bueno, la pandemia se cruzó sin estar planificado, porque la novela estaba planificada para que se narre desde un presente de Ujú. 2020, había empezado así, pero claro, ese presente se vio trastocado por la pandemia. Pero la trama fundamental es hacer la búsqueda de una mujer que conoce a la narradora cuando ambas eran, una era niña y la otra adolescente, y ella desaparece en medio en los años de la violencia política. Y entonces hay una historia que se cuenta sobre qué pudo haber pasado con ella.
hay otras posibilidades de lo que pudo haber pasado con ella. Y el tema de descubrir qué le ocurrió, digamos, es lo central, ¿no? Y narrar a través de esa historia esos muy primeros años de la violencia política, cuando nadie se daba cuenta de la brutalidad y la extensión mm. que iba a tomar el conflicto armado interno en el Perú, con el surgimiento de Sendero Luminoso y, y todo lo que vendría a continuación. Entonces es una trama que evoca esos primeros años y que al evocarlos se da cuenta, y eso es lo que me pasaba, de qué poco, que cómo han cambiado algunas cosas, cómo algunas han mejorado, pero como otras, nuestro desconocimiento y falta de reconocimiento de la diversidad del Perú sigue siendo un, un lastre, una tara que seguimos arrastrando. Esos años 80 y 90 que tanto han marcado su obra, están marcando muchísimo su Sí, obra. en este caso es bien primeros años 80, Mm, el 79 hasta el 83, el momento en que surge Sendero Luminoso, y ese hasta el 81, sobre todo cuando en el propio Perú nadie se entera de cuál es la dimensión de lo que se viene, ¿no? mm, Y es un periodo bisagra bien, bien, bien eh. poderoso. ¿Y algún día sacará del parking la novela que dejó aparcada hace años? ¿Está previsto? No lo sé, porque creo, tendría que revisarla, no la he vuelto a revisar al completo. Tengo la sensación que esa novela tal vez me sirvió para descargarme de influencias que no eran mi propia voz, pero tal vez haya elementos que pudiera rescatar, no lo sé, tendría que darle muchas vueltas, pero por ahora está ahí, aparcada. Karina Pacheco Medrano, muchísimas gracias por haber compartido esta pequeña hora con nosotros y por habernos ayudado a entender mucho más la obra y la autora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, David, que vaya muy bien. Muchas gracias.